Silvestrol, que es un medicamento que se dio, que realmente se daba para cuando las personas tenían riesgo de aborto, y es un disruptor endocrino muy potente y muy peligroso. Toda esa historia es muy importante, porque entonces ya vamos a conocer si esa persona ya tenía más facilidad de poder desde pequeño desencadenar una sensibilidad química múltiple a alguna de estas enfermedades debido a eso, porque sabemos que los tóxicos, como os he dicho antes, como son lipofílicos, es decir, que tienen una gran afinidad por tejidos grasos, atraviesan la placenta, que es prácticamente grasa, y también la leche materna. En algunos países, como Japón, durante un tiempo se consideró la leche materna como residuo tóxico. Se analizó y era tal las dosis que tenían de tóxicos que tuvieron que recomendar a las madres que no le dieran. Bueno, esto es un poco lo que os he dicho antes, el cuestionario de la ambiente. Hemos traído unas carpetas, habrá como unas 10 o 12 creo, donde todos estos datos vienen, pues para que si alguien luego los quiere mirar y que está interesado, pues vienen estos cuestionarios donde hacemos un montón de preguntas. Esto seguiría siendo parte del cuestionario. El test de Kesi, que simplemente, bueno, decir que lo que valoramos es la exposición inhalatoria, exposición no inhalatoria, ahora lo vamos a ver después, gravedad de síntomas, identificación de la exposición e impacto de las hipersensibilidades sobre las actividades de la vida diaria. Luego la interpretación son del 1 al 4, pues tener sensibilidad química múltiple grado 1, 2, 3, 4, vemos y valoramos. Es muy importante quien haga este test porque depende de cómo se haga, es muy preciso y es muy importante entenderlo para poder explicarle bien a la persona que lo está contestando. El test case, y bueno, aquí ponemos primero los datos, por ejemplo, algún ejemplo en la escala de exposición inhalatoria a productos químicos, pues se tiene en cuenta, por ejemplo, si una persona cuando pasa cerca de una gasolinera, si al inhalar gasolina o gasoil tiene algún tipo de reacción, humo de tabaco, insecticidas, pasar por delante de una gasolinera, pinturas o disolventes, y vamos valorando del 0 al 10, si tiene pocas reacciones o ninguna es 0, y según si va teniendo más reacciones, hasta la máxima reacción. Y dicen, bueno, me pongo malísima, empiezo con todos los síntomas, entonces es la máxima, la puntuación, que sería un 10. La escala no inhalatoria a productos químicos, en los que se tienen en cuenta otra serie de preguntas, como por ejemplo, si te sientes bien cuando bebes agua corriente del grifo o no, o tienes alguna alteración, cómo te sientes después de tomar azúcar, pizza, algunos alimentos grasos, cómo te sientes después de comer. Normalmente las personas con sensibilidad química múltiple es muy frecuente que haya trastornos digestivos. Los tóxicos normalmente suelen dañar las vías de entrada, como simplemente por cercanía, es decir, la vía pulmonar, porque normalmente se inhalan, o la vía digestiva, a través del agua o de los alimentos. Entonces lo que ocurre es que la flora bacteriana que está en todo nuestro intestino y que es básica, pues la primera defensa que tenemos para que realmente nuestro organismo pueda defendernos ante cualquier alimento o cualquier problema que tengamos al digerir, pues realmente suele estar bastante afectada. Esto hace que normalmente aparezca el intestino permeable, que significa que las células que hay, los enterocitos, ¿no?, que están en la pared intestinal, pues se abran y dejen espacios, y entonces llega un momento en el que las sustancias pueden entrar con mucha más facilidad, las que no deberían entrar, y eso provoca muchísimas patologías. Suele haber cándidas, muchas infecciones que hacen que al final todo el proceso, el organismo se altere, porque produce muchísimas también intolerancias a alimentos. Bueno, seguimos, esto es otras preguntas, que si no ya nos alargaríamos mucho. Estos son los criterios de Barta, simplemente hubo un consenso de 89 médicos y que decidieron, bueno, pues que la condición es crónica, que el síndrome se produce con exposiciones a cantidades más bajas de las que se toleraban anteriormente, que los síntomas mejoran o desaparecen cuando no hay incitantes, la reacción se produce ante sustancias químicas no relacionadas entre sí y que los síntomas afectan a diferentes órganos o sistemas. Vemos aquí sería una exploración física, es muy importante tener en cuenta la exploración física, y diferentes signos, síntomas y trastornos asociados que pueden aparecer, pues desde alergias, arritmias, cefaleas, dolor muscular, electrosensibilidad, faringitis, fatiga. Es decir, son síntomas inespecíficos que afectan absolutamente a todos los órganos. Por eso muchas personas que realmente tienen muchos de estos síntomas a veces tienen una sensibilidad química múltiple enmascarada y no lo saben. ¿Qué podemos recomendar? Bueno, por supuesto, un control ambiental, control del aire, tanto en el interior como en el exterior.
una buena ventilación, purificadores de aire, mascarillas, calidad de la alimentación, por supuesto, comida ecológica. El glutamato, he puesto algunos ejemplos aquí, pero que realmente son un poco espeluznantes, ¿no? Saber, conocer un poquito más a fondo estas sustancias. Por ejemplo, el glutamato monosódico, que es un saborizante que se utiliza prácticamente en casi todos los alimentos, pues realmente es una sal de sodio del ácido glutámico, y que se suele, de forma natural, se saca de la melaza, las melazas de la caña de azúcar o de la remolacha, pero le añaden normalmente ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y sosa cáustica. Y eso es lo que nos estamos comiendo, entonces provoca realmente alteraciones, sobre todo en los niños, tremendas, hasta casos de esquizofrenia, que se ha visto que uno de los desencadenantes puede ser el glutamato monosódico. En algunos restaurantes chinos incluso los ponen encima de las mesas como si fuera sal para que tú lo puedas añadir. Algún otro, como por ejemplo el aspartame, que realmente es muy tóxico, que también todos sabéis, ¿no? Es un edulcorante que se utiliza para endulzar y realmente es muy peligroso, porque además está muy relacionado con la obesidad, porque realmente es adictivo, y lo que hace es, además, altera una serie de neurotransmisores, de las catecolaminas, las confunde con indolaminas, y entonces lo que hace es que genera una necesidad de comer hidratos de carbono, y tiene una gran... Por eso es la obesidad esto es uno de los motivos, ¿no? El tipo de alimentación que hacemos. Después, bueno, pues por supuesto plaguicidas, todos los que se utilizan en los alimentos, sulfitos, suelen estar como conservantes en casi todos los alimentos, y en los vinos suelen poner los sulfitos, que es para que toda la cosecha se mantenga exactamente con el mismo sabor, la misma densidad, entonces les suelen añadir los sulfitos y realmente son también muy tóxicos. Bueno, la contaminación también, por supuesto, tener en cuenta la boca, no poner los amalgamas de mercurio, etc. Alimentos modificados genéticamente y la calidad de agua. ¿De qué debemos informar? Bueno, algunos ejemplos, porque por supuesto hay infinidad de ellos, ¿no? Pero químicos potencialmente tóxicos más frecuentes, por ejemplo, serían los parabenes, que están en muchos champús, cremas de belleza. Cada vez que veáis a alguien, he oído antes en uno de los vídeos que efectivamente están diciendo ahora que la gente que se preocupa por ir a los supermercados o cualquier sitio para ver las etiquetas, a ver qué es lo que tiene, pues realmente les llaman ortoréxicos. Y los meten en el mismo, pues, una patología como la anorexia, en personas excesivamente obsesionadas con la comida sana. Claro, luego a la vez salió una normativa en la cual estaban intentando, por una serie de problemas que había habido, de aditivos que se habían añadido a los alimentos y que estaban con ciertos peligros de recibir demandas, y sin embargo la normativa era que cada ciudadano tenía que hacerse responsable de lo que tenía que comer, y para ello tenía que mirar las etiquetas, pero si las mirabas eras ortoréxico, y si no, pues al final podías tener otro problema. Es decir, que a veces nos pillan por cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, pero es importante que conozcáis, por ejemplo, los parabenes, que están en muchísimos productos y realmente son sustancias muy tóxicas. Los talatos, sabéis que son sustancias que están en las colonias muchas veces, y sobre todo en los plásticos. Es un disruptor endocrino. Simplemente deciros un disruptor endocrino significa que es una sustancia que imita a otra molécula, es decir, les llaman saboteadores. Entra en el cuerpo y el cuerpo no sabe distinguir si la molécula esa es verdadera o es falsa, es decir, imitan a los estrógenos sobre todo. Entonces, cuando llega un disruptor endocrino, por ejemplo el talato o el bisfenol A, cuando llega al organismo, las células en sus paredes tienen unos receptores, entonces llegan los estrógenos ahí, pero si hay este tipo de sustancias tóxicas, van a esos receptores y el cuerpo no es capaz de distinguir, con lo cual lo están haciendo con la epidemia que hay del cáncer de mama, con muchísimas feminizaciones. Eso se vio en los animales, se vio, por ejemplo, que incluso había gaviotas que estaban hembra y con hembra, o macho con macho, porque estaban realmente, porque habían visto que habían utilizado muchísima cantidad de disruptores endocrinos en esa zona. Eso fue en Estados Unidos, en el lago de Michigan, me parece que allí apareció. Entonces, bueno, pues son realmente sustancias pues potencialmente muy tóxicas, y están, pues imaginaros, en adhesivos, en alfombras, en ambientadores, en biberones, en plásticos. Sulfatos también, que están en muchos champús y detergentes, y perfumes, que son, sobre todo lo que tiene aroma está fijado con derivados del petróleo. Por eso, de hecho, hay más de 500 lugares en el mundo que ponen libres de fragancias, no ponen libres de tóxicos, libres de fragancias, porque dan por hecho que cualquier fragancia es un tóxico.
cualquier, como decía antes Pilar Remiro, no hay mejor cosa que no huela a algo, es decir, que huela a nada. Cuando salíamos a veces a la calle huele a limpio, es cuando huele a aire, no huele a nada. La mayoría de estas fragancias y colonias tienen almizcles sintéticos, realmente tienen talatos, tienen sustancias muy tóxicas. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, lo que nos podemos encontrar, ¿no? Pues por ejemplo, en los cosméticos, pues fijaros, por ejemplo, el triclosan, que lo que hace es interfiere en la actividad de la testosterona en las células. Esto está demostrado, es decir, son estudios ya hechos. Lo que pasa es que se desconoce en gran medida, porque bueno, pues como decía antes Jaume Cortés, no interesa, ¿no?, que realmente todo esto se conozca. Brea, el champú para la caspa, los típicos champús que venden para la caspa, pues son carcinógenos, es un carcinógeno humano. El DEA, que es el que os había comentado antes, la diatenoamina, que es un disruptor endocrino. El dioxano, que también es carcinógeno, el formaldehído, que yo también os he hablado, el plomo, que es neurotóxico. Bueno, pues todas estas sustancias, por ejemplo, el plomo en los cosméticos lo suelen poner para pintarse los labios, porque para que dure, eso que dice, y dura, y claro, realmente da igual que te lo quites, te dura 3 días, 5 días, porque tiene plomo realmente para fijarlo. Otro ejemplo, esto es muy característico, el suavizante de la ropa, que tanto oímos, suavizas, tú te lo mereces, cada vez que oímos los anuncios en la televisión, ¿no? Esto, tú deja tu ropa suave, claro, deja tu ropa suave, realmente es uno de los productos más peligrosos que hay, los suavizantes. Se hizo una investigación y se analizaron muchos suavizantes del mercado, se vieron que tenían como denominador común estas sustancias, el alfa-terpineol, causa desórdenes en el sistema nervioso central, el bencilacetato, carcinógeno, el bencilalcohol, el cloroformo, o sea, imaginaros, lleva cloroformo, ¿no?, que está incluso en la lista de residuos peligrosos. Algunos de ellos dicen que por favor no se ponga en contacto con la piel y no se debería de inhalar. Imaginaros un suavizante en la ropa que prácticamente son 24 horas. Yo veo a veces a bebés, ¿no?, cuando he visto en esas cunitas los niñitos tan frágiles, tan vulnerables, y oliendo que no se podía uno ni acercar ahí, ¿no?, porque las sábanas, todas las sábanas, todo, la ropita y todo llena de suavizante. Bueno, algunos datos que ya han hablado antes también Miguel: el índice de la población afectada por enfermedades ambientales, el 15 o el 20% en diferentes grados, según la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el 15% según Solá y Nogué en el último libro que escribieron, y el 5% con reacciones severas, incapaces de continuar con una vida normal. Necesidades de nuevos métodos diagnósticos. Está claro que estamos ante un nuevo paradigma, como decía antes Miguel, no es una enfermedad rara, porque una enfermedad rara se confunde con la frecuencia, no tiene nada que ver. Es decir, una enfermedad rara es efectivamente poco frecuente, pero esto lo que ocurre es que es una enfermedad rara porque es poco conocida, pero no es poco frecuente. Es bastante frecuente y cada vez más. Y de hecho hay muchísima gente con sensibilidad química múltiple que está enmascarada, no lo saben. A mí me llegan muchas personas a la consulta que me vienen a lo mejor con una dermatitis, o que me vienen con un problema que no tiene, con una enfermedad autoinmune, con enfermedades que no tienen absolutamente nada que ver. Y cuando vamos haciendo poco a poco la deshabituación, cuando lo primero que les digo es dejar de utilizar esto, coger todos los productos, meterlos en una bolsa y dejarlos aparte, y vamos a estar durante 15 días, un mes, simplemente utilizando esto, bicarbonato con agua o limón, o para que puedas lavar tu casa, algunos productos totalmente naturales. Y después, si realmente habéis notado algún cambio, llamáis. Si no, pues es que realmente a lo mejor vosotros no tenéis este problema y no es el sitio adecuado, ¿no?, donde se os pueda tratar. Y efectivamente no ha habido una sola persona que después de hacer esa prueba realmente no haya visto que algún síntoma ha mejorado, aquel dolor de cabeza, aquella dermatitis, aquella alergia. Es decir, que es una cosa realmente importante. Entonces, lo que estamos es ante un nuevo paradigma. Hasta ahora en la historia de la medicina ha habido 9 paradigmas, ¿vale? Estamos en el 10º. Paradigmas que han sido enfermedades alérgicas, enfermedades infecciosas. Ahora estamos en enfermedades debidas a los contaminantes químicos tóxicos. ¿Qué pasa cuando normalmente hay un nuevo paradigma? Es un salto evolutivo, es una gran dificultad que se reconozca, porque tenemos la tendencia de los seres humanos normalmente a quedarnos siempre en lo conocido, en lo que ya